Ajá. Esto es un momento retro al día en el Circo de la Mega. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Vamos allá con un poquito para atrás, por favor, el tema retro My en la mañana de God. hoy. Ajá. Y vamos a hablar de cómo tú extrañas o cómo recuerdas la casa de tus abuelitos. Duro. Temita duro. Abrimos líneas. ¿A dónde llamamos? 620-6342. El mismo número, ¿verdad? No lo han cambiado. No le he cambiado, Ok. Ganter, a menos que tú decidas que lo cambiemos de inmediato, pa. 787-620-6342. ¿Por qué no ponemos uno como en las películas? Ajá, que siempre es por ejemplo. 555-55-555. Sin corriente. Diablo, Sí, mano, sí, en la eso película. está brutal, me encanta la idea, lo voy a proponer. Dale. 787-55, no, todavía, 620-6342, el número de llamar aquí al Circo de la Mega. Para que señor. tú, ¿cómo es? Recuerdo extrañas. lo que extrañas de casa de tu abuelita, abuelitos. Fíjate, yo no puedo extrañar mucho, Ah, mano. ¿por qué? ¿Por de qué? verdad, porque yo no, fíjate, yo no conocí a ninguno de mis dos abuelos. Ah, ¿De mano, verdad? qué Sí, desgracia. Eso es abuelos, terrible. a los abuelos machos, a los machos. O sea, el papá de mi mamá yo nunca lo conocí. Wow. Ni el papá de tu papá. Tampoco lo conocí. Pero a tus abuelas. Ya habían fallecido. A mi abuela por parte de papá tampoco la conocí porque ella murió cuando mi papá era muy joven, era niño. Ujú. Y tampoco la conocí a ella. Solamente conocí a la mamá de mi mamá. Wow. La conocí en Mira. un viaje que dimos. Ustedes saben, Ajá. yo nací en Nueva York, vinimos y ese fue, que yo recuerde, mi primer viaje de Nueva York a Puerto Rico. Y llegamos a esa casita en San Germán, en una lomita ahí de madera, de zinc. Brutal, Y era una ¿verdad? cosa bien rara. Yo venía Bien de New linda. York, yo venía de los De los edificios. edificios. Sí. Claro, claro. Entonces ver esa casa, entonces me estaba raro que no tenía plafón. Tú mirabas para arriba y no tenía, o sea, tú veías el zinc y yo, ¿qué es eso? Las El vigas, techo. las vigas. Entonces, eso. exacto, ¿cómo se llama? El andamiaje ese El de andamiaje, madera. las vigas, Las vigas esas, sí. Agarrando el techo. Entonces, cuando llovía, se veía bien duro. Wow. Yo tenía un tío que era un hijo de la gran. Cuando nosotros llegamos, le gustaba hacer maldades. Y él se fue para el patio, vivía allí con mi abuela, se fue para el patio y agarró un puñado de gravilla y lo tiró al techo. ¿Sabes cómo suena la gravilla? ¿Qué? Que eso a ti se te va el alma, se te va. Y nosotros éramos chamaquitos. Yo recuerdo que, ¿qué tenía yo cuando ese viaje? Tenía que 7, 8 años, una cosa así. Saliste corriendo de la casa. Tú sabes. Y mi abuela fumaba cigarro. Diablo. Mira. Ella fumaba, yo me acuerdo porque yo fui en ese viaje uno de los días, ella me me dio un chavo y me dijo, mira, vete aquí a una tiendita que hay ahí y vete, tráeme esto, que se me acabaron, estos cigarros. Eran Headline, venían en una caja así cuadradita y me acuerdo que era roja y blanca la caja, me acuerdo como ahora. Wow. Y yo fui y le compré los cigarros, entonces ella le metía como un palillo de fósforo por el rotito donde fumaba. Y ella empezó fumando cigarros para espantar los mosquitos y después se quedó enviciada con eso, pero se lo fumaba hasta el cabo, se fumaba hasta los dedos de los cigarros. Después, lamentablemente, cuando me mudo para Puerto Rico, entonces mi abuelita empezó ya con problemas de demencia y eso, ya no sabía quién era mujer, esa cosa. Era muy lindo. Fue bien triste, o sea que no disfruté Esa etapa. Ese fue lo poquito que disfruté Sí, de mi sí. abuela, nada más. Pero por ¿Y lo a ustedes cómo les menos- fue? Por lo menos, Oye, ¿verdad? yo te voy a decir esto rapidito, porque tu historia es muy bella, pero voy a sencillamente decir, cuando yo llegaba, por ejemplo, yo vivía afuera toda mi niñez porque mi papá trabajaba en Mandeville, en Luisiana, y después fuimos a Venezuela y qué sé yo qué, pero una vez ellos se divorciaron, o antes del divorcio, empezamos a dar bastantes viajes a Puerto Rico, y yo me acuerdo que yo me sentía como el premio de la loto cada vez que llegaba a Puerto Rico, porque mi abuela se ponía tan contenta y era como un party tan brutal que yo, no sé, mano, para mí era como un alivio dentro de todo el revolú que había un poquito en casa, ¿no? Era ver a mi abuelita y a mi abuelito. Qué Porque era una lindo. cosa, entonces mi abuelo era como que bien común porque él manejaba carro público de Mayagüez a San Juan. Entonces el único... Pero gracias a tu abuelo, evitaste que tuviéramos una loquita más en Puerto Rico. Porque ¿Cómo él te qué? ¿No te acuerdas que él te recortaba? No Ah, puedes sí, estar sí, pelú. sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Te pagaba. Sí, él me decía, él me llevaba a Rabo el Buey. Había un tipo que por 50 chavos te hacía un cerquillo, ¿entiendes? A mi abuelo lo único que le interesaba era el cerquillo. Él decía, no, quiero pelos largos ¡hazle aquí. cerquillo! Y yo, Acaba ¿pero por y qué hazle me- cerquillo. Pero ¿por qué el chaval cerquillo? ¡Hazle cerquillo!
Los hombres se hacen cerquillo. Él decía que los pelos largos eran para las nenas, ¿verdad, Funky? Entonces, sí, era para la nena. Entonces decía también, entonces después del cerquillo, que me hacía el cerquillo, pues a mí me gustaba más el pelo largo, pero él el cerquillo, entonces me llevaba como en un media tour. Para que todo el mundo viera El colmado donde se daba el palo de a peseta, él me llevaba, míralo ahí con el cerquillo. Mire, me llevaba a la línea sultana, que me vieran los otros choferes. Miren a mi nieto con el cerquillo. Yo no sé. O sea, era como un media tour del cerquillo. Nuestros antepasados tenían esa presión de que los machos no salieran nenas, no salieran loquitas. Porque era todo, no, y usted está hecho para las mujeres. Y Sí, ¿cuántas novias usted tiene? Usted no llora, las nenas son las que lloran. Exacto, los hombres no lloran, son las nenas las que lloran. O sea, Eran no dejaban bien a que tú insistentes quisieras en ser loca, eso, no podías. sí. Tenían el guante en la cara, de verdad que sí. Era bien Mira, duro. ¿Y a ti? Sí, tú venías al comedor y decías, está bien, no me gustan los hombres, nada. Está bien, dije. ¿Está bien? No lo miré así. ¡Mira, tengo el cerquillo! Ah, tengo cerquillo. Tengo cerquillo. Me gustan las mujeres, coño. Claro que sí. ¿Para quién es eso que tú tienes ahí? ¿Para las novias? Así era. Así era. Vamos con la llamada. ¿Y tú, Yailin? No, pero cuéntanos lo tuyo. No, vamos con la llamada. ¿No quieres hablar? Yailin no se quiere meter aquí porque ya tuvo algo más bonito y normal. Ok. Diablo, y eso que yo no dije algo de los míos, que no lo voy a decir, pero les digo mira, fuera al aire. Yo los conocí, pero Ok, la ok. memoria que tengo, el papá de mi mamá vendía cigarros y siempre que llegábamos a la casita, pues él estaba sentado en un sillón. En San Germán, ¿no sabes? Si mi abuela le compraba. No, era ok. por la 65. Ah, era acá, en área Carolina. metro. Ajá, Ok. ellos vivían ahí. Entonces, siempre que yo llegaba, pequeña, él estaba sentado en ese sillón y estaba ahí haciendo los cigarros. Y yo no tengo memoria de la voz de mi abuelo, porque él tenía una mirada así bien pausada, bien noble, Como de paz, tú Sí, dices. y siempre estaba sentadito haciendo eso, pero mi abuela era algo serio, aunque sí tenía una personalidad bien alegre. La mamá, esos son los papás de mi mamá. Ujú. Entonces, de mi papá, me llevaban a casa de mi abuela, ella vivía en un apartamentito de estos de edificios para personas de la tercera edad. Ujú. Y siempre nos recibía con dulces que ella misma hacía. Wow. Y para mí eso era fiesta, llegar a casa de mi abuela Amparo, y nos sentaba y ella a que la observara mientras ella hachía los dulces, sobre todo los grandes de coco. Y entonces eso me el papá, riquísimo. Entonces mi papá, Hazme el colchadito. y el de mi papá, bendito, él se huyó y se fue a vivir a Los Ángeles. Y cada vez que teníamos la oportunidad de que era muy poco, de poderlo visitar, él tenía como una casita tipo finca, y la memoria que tengo es que él siempre disfrutaba echarle agua a las plantas. Y me encantaba estar con el papá de mi papá, porque era también, fíjate, los varones, o sea, los abuelos eran los más. Tranquilos. Las abuelas eran las que tenían Las un diablas. carácter de Es así, 7 es pares. que esa es la vida real, mujer para ti, son las diablas. Gracias, vamos con la llamada. Vamos allá. Vamos. Déjame ver por acá. Tenemos a Carlos de Sabana Grande. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola. Buenos días. Pues yo me crié, yo vivía en Estados Unidos y mis papás vinieron a visitar, como así el Gantel. Siempre que venía de vacaciones, salía con los brazos jotos porque allá nos tenían guardados y aquí cuando yo llegué veía toda esa libertad, me volvía loco, parecía un caballo y me rompía los brazos. Venía a partirse los brazos. Pero me acuerdo de la casita, después mis papás me dejaron con mi abuela y se fueron otra vez para Estados Unidos y la casita de mi abuela era con el fregaderito afuera. Ay, qué rico. Y que uno abría la pluma y te desaguaba en los pies. Habían así también. El fregadero afuera, el baño no era una letrina, pero lo habían dividido, pero era afuera, que no era en la casa. Si tenías que hacer algo por la noche, tenías que bajar afuera.
Entonces, la letrina en un lado y el baño en otro. Sí, eso era, Claro, eso claro. era, oye, eso era, Sí. eso era de verdad de Era lo que se hardcore. hacía, era hardcore. Y eso hay era- cuentos de Eso. letrina. Mi mamá me contaba que habían cuentos que de pronto, si tú ibas de noche, de madrugada, te daban ganas de ir al baño, salía una mano de la letrina y le daba una nalgada y cosas así bien locas. No, lo que tenía que tener cuidado era con las cucarachas Las que ¡Ay, cucarachas. cállate! arriba ahí, muchacho. Las Y tú cucarachas, lo único mano. que se oía era el grito. Entonces, mi abuela era un amor de Dios. Mi abuelo le encantaba beber. Era una casita así pequeña, Sí. solamente habían 2 cuartitos, pero cuando mi abuelo llegaba encañado, tacho, se creía que yo era la letrina. Él llegaba así, y cuando por la mañana yo sentía aquello todo mojado, aquello. ¡Ea! Mira, abuela, me va abuela otra vez. No, pero No puedes beber. Eso era los pachachos. Mi abuelo era otra cosa, enamorado. Imagínate, era un prieto y era un indio, los ojos grises, pelo lacio. ¡Ea! Mira. Bendito. Y mi abuela era chiquitita, tenía los ojos azules, una india también Wow. que era. Pero esos los papás de mi mamá, pero los papás de mi papá nunca tuve relación con ellos. Nunca. El abuelo lo Mi meaba abuelo- y lo obligaba a adivinar. ¿Vodka, whisky o ron? Dime, ¿qué? No. ¿Qué? Adivina lo que hay dentro del meao. Se lo dije. Gracias, mamá, gracias. Gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. Mira, está bien loco eso, ¿verdad? No. Para que tú veas qué lindo es esto de los abuelos. ¿Qué, No, qué? chulo. Chulísimo. Ay, me encanta. Mira, Anónima, que por cierto, para otro un poquito para atrás, uno del colmado de la esquina. Tenemos que hacer uno de esos. Sí, del Ano- colmado de la esquina. Anónima mano. de la calle, Anónima. Anónima. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Mira, ¿cómo estás? Corazón. Cuéntame de tus abuelos, tu casita. Pues yo estoy como que que yo no conocía a mis abuelos, que pues fallecieron uno antes de, bueno, cuando mis papás eran novios y el otro pues un poquito después de yo nacer. Pero sí tengo recuerdos lindos de mi abuela. Mi abuela materna vivía en una casa en Caparraterras, que su esposo, que era mi abuelo, había unido 2 casas, así que era una casa gigantesca. Y ahí pues yo me encontraba con mis primos, habían gallos, habían gallinas, tenían gallos de pelea. Un gallo una vez me corrió por todo el patio y yo empecé a correr y salí por la puerta al frente de la casa. Me acuerdo que al principio de mis primeros recuerdos, en uno de los cuartos estaba mi bisabuela. Y yo lo que tengo el recuerdo es de este pelito blanco y una batita blanca. Entonces cuando mi bisabuela muera, que yo soy chiquitita, un día yo siempre me quedaba a dormir en casa de mi abuela los fines de semana y en esta ocasión me tocó dormir en ese cuarto, no me acuerdo por qué. Y mi primo estaba en el cuarto al frente y a medianoche yo no podía dormir y yo empiezo a hacerle a mi primo y él se hace y dice, ¿qué te pasa? Y yo no puedo dormir, me dice, pues vete para acá. Y cuando mi abuela me fue a buscar por la mañana, estaba durmiendo en la cama de mi primo porque yo estaba en pánico. Yo no podía dormir en ese cuarto donde estaba ese Tito. fantasma de Ese la abuelita. fantasma. Tito. El fantasma de la abuelita. Y entonces mi otra abuela paterna, las dos eran bellas, y mi abuela paterna, que duró hasta que yo tenía 19 años, mi otra abuela hasta los 11. Ella vivía en un apartamento de estos de personas mayores. Ajá. Y ella siempre me recibía y me decía, mira nena, busqué en la nevera, porque ella siempre tenía de los potes estos de cristal que tienen frutas adentro. Ujú. Y me decía, "Ya, esta vez tengo china, o esta Ay, vez tengo qué de bella. toronja". Y ese era como su treat cuando yo llegaba, Ajá. era que tenía toronja, y tenía china, y tenía peaches, y tenía Wow. distintas frutas, y ese era como el treat para mí. De verdad que tengo recuerdos bien lindos de las dos, las extraño, ya yo tengo 60 años y las extraño porque pues hubiese querido tenerlas más tiempo. Sí, Así de que, verdad nada. que sí. Gracias Muchas por compartir gracias. tu historia. Gracias por llamar. Oye, muy y- lindo. Qué pena que se nos queda gente, ¿ah? Sí, ¿Verdad? mano. Esto fue un poquito para atrás, por favor, en el Circo de América. Oye. Buen día. Seguimos. All right. I'm sorry, but no more time. I'm sorry. Te levanta a ti.